Hola a todos, esperando que se encuentren todos bien en sus casas. La idea de este video es responder las dudas que han tenido, que han resultado a través de los ejercicios con que he mandado, ¿ya? Entonces la idea es que a través de este video ustedes puedan entender un poco más cómo resolver los ejercicios de, de ondas, ¿ya? Llegaremos solamente hasta los elementos espaciales y temporales de la onda. Entonces aún no vamos a tratar eh, los temas que siguieron, que son las propiedades de la onda. ¿Ya? Entonces, comencemos. La primera pregunta es el ejercicio 1. Todos los ejercicios que voy a hacer son ejercicios sacados de las guías que les mandé. Entonces, van a poder eh, podrán utilizar sus guías en mano y poder ir viendo este video. Entonces el primer ejercicio trata de una onda en la cual yo les doy el dibujo, como se ve acá, eh, y nos piden cuatro cosas y nos dan una. Los ejercicios, chicos, entiendan que siempre nos piden algo, pero nos dan algo a cambio. No nos pueden pedir datos si es que no nos dan, no nos ayudan. ¿Ya? Entonces entiendan que en el enunciado nos van a dar datos y también nos van a pedir. Entonces entendamos que acá nos dan dos datos, que es la onda, donde podemos obtener los elementos espaciales, y me dan un elemento temporal, que es el periodo. Entonces nos piden primero la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda, por definición, la frecuencia de la onda son el número de ciclos partido segundos, o tiempo en verdad. Y el tiempo generalmente se mide en segundos. Los ciclos no tienen unidad de medida, entonces la unidad de medida de la frecuencia es 1 partido segundo, o 1 partido tiempo. Y ese 1 partido tiempo, que también se le llama tiempo a la -1, eso se le llama hertz, ¿ya? La unidad de hertz. Entonces, esta es la frecuencia. Sabemos que el periodo es el tiempo que demora un ciclo, ¿ya? Recordemos que un ciclo es como toda una longitud de onda, es cuando recorre todo esto y llega hasta acá. O desde eh, cresta a cresta. Ya aquí no alcanzamos a tener dos valles, así que no podemos medir esa longitud. Entonces, el periodo es el valor que nos da. Entonces sabemos que esta onda demora 8 segundos en completar una oscilación, o un ciclo que también se le llama, que sería eso. Demora 8 segundos. Entonces tenemos este dato. Sabemos que el periodo y la frecuencia se relacionan bajo esta ecuación. Ya son inversos multiplicativos. Entonces, como tenemos el periodo, podemos obtener la frecuencia. 1 partido 8, 1 partido segundos, esa es la unidad. ¿Ya? Esta unidad, 1 partido segundo, se traduce en Hertz, que fue el científico que le asignó esa unidad y por eso se llama Hertz. Un octavo representa 0,125 Hz. ¿Qué significa esto? Que nuestra onda tiene 0,125 Hz de frecuencia, es decir, tiene 0,125 ciclos por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que demora más de un segundo en hacer un ciclo. Y es claro, porque demora 8. Perfecto, entonces aquí ya tenemos calculada la frecuencia. Después nos piden calcular la longitud de onda. Entonces, como dice acá la guía, para medir la longitud de onda tomamos la distancia entre dos nodos, ¿ya? Pero no siguientes, es un nodo y el subsiguiente, porque aquí tenemos un nodo, dos, tres nodos, ¿ya? Entonces tenemos que tomar la distancia entre un nodo y el subsiguiente, ya sea para la izquierda o para la derecha, ¿ya? Esa es una opción, ¿ya? Si tomamos esa distancia, nos damos cuenta que esta flechita, que es la distancia entre estos dos nodos, este y ese, está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cuadraditos, ¿ya? Que si nos fijamos tienen las mismas unidades en ancho y en alto, así que son cuadraditos. Como tenemos estos cuadritos, podemos utilizarlo como referencia para saber cuánto mide nuestra longitud de onda. Como cada cuadrito mide 1 centímetro, significa que toda esta distancia mide 16 centímetros. Entonces, la longitud de onda
de esta onda es 16 centímetros. Otra forma de medirla, muy similar, de hecho, de medir la longitud de onda, es ver la distancia entre dos crestas. Estas crestas sí son consecutivas, ¿ya? Eh, a diferencia de los nodos que era uno y el subsiguiente, no era el siguiente. ¿Ya? También podríamos medirlo entre la distancia entre dos valles, pero acá no alcanzamos a tener un segundo valle para poder medir eso. Entonces, por ese lado, no podemos medir. Entonces tengo estas dos opciones. Y nos fijamos que la distancia entre dos crestas también es de 16 cuadritos, por ende, también debería ser 16 centímetros. No debería ser diferente porque estamos calculando la misma propiedad, que es la longitud de onda. La tercera cosa que nos piden en el ejercicio 1 es la amplitud de la onda. Entonces les recuerdo acá que la amplitud de la onda es la distancia desde una cresta al punto de equilibrio, a la línea de equilibrio, como estas dos flechas que me muestran acá, o la distancia desde la línea de equilibrio hacia un valle. ¿Ya? Cualquiera de estas tres opciones, o dos opciones en verdad, porque esta es la misma que la primera, sirve para medir la amplitud. Entonces, acá también vamos a ocupar las longitudes de los cuadritos. Aquí nos damos cuenta que la amplitud está compuesta por 3 cuadritos. Como sabemos que cada cuadrito mide 1 centímetro de alto, la amplitud es 3 centímetros de la onda. Lo siguiente que nos pide es la rapidez de propagación de la onda. Entonces, hasta el momento les recuerdo que el ejercicio solamente nos daba el periodo. Con el periodo pudimos calcular la frecuencia. La longitud de onda la podemos calcular a partir de la imagen, ¿cierto? Entonces tenemos frecuencia y longitud de onda calculadas, además de la amplitud. Entonces, cuando llegamos a la parte de la rapidez de propagación, la rapidez o velocidad de propagación de la onda, tenemos dos opciones de calcularlo. Ambas incluyen a la longitud de onda, pero como sabemos que una incluye la frecuencia, también podemos expresar esa frecuencia como periodo. Recordemos que la frecuencia y el periodo son inversos multiplicativos, entonces esto es lo mismo, ¿ya? Puedo ocupar el periodo, que es de 8 segundos, puedo ocupar la frecuencia también. Yo decidí ocupar la frecuencia. Recordemos que la frecuencia nos dio un octavo, o 0,125 Hz, que es lo mismo. Yo decidí ocupar un octavo. Entonces, la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Notemos que cuando nosotros multiplicamos estos valores, están asociados a una unidad, ¿cierto? Entonces aquí estamos multiplicando centímetros, que es una unidad de distancia, por frecuencia. Entonces cuando multiplicamos los valores, nos queda 16 partido 8, pero también multiplicamos las unidades. Y nos queda centímetro arriba partido segundo. O sea, distancia partido tiempo. Y esa es la definición de la unidad de velocidad. Entonces acá ya estamos teniendo una velocidad. Perdón. 16 dividido 8 nos da 2 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra onda recorre 2 centímetros en cada segundo de viaje. ¿Ok? Si no querías calcularlo con la frecuencia, también lo podemos calcular con el periodo. Y tenemos que llegar a lo mismo. Y efectivamente, 16 centímetros, que es la longitud de onda, partido por el periodo, que es 8 segundos, nos da una velocidad de 2 centímetros por segundo. Muy bien, pasemos al ejercicio 2. Si tienen dudas, envíenla a mi mail. Ahora tengo un mail del colegio, así que les pediría por favor que ahora las dudas las manden a mi mail del colegio, simplemente para tener más ordenado, porque en el mail personal llegan hartos diferentes clases de mails, de diferentes clases de personas, y se me perderían los suyos, y quiero que los suyos sean prioridad. Entonces, por lo mismo, necesito que sus dudas me las envíen al correo institucional del colegio. Se los voy a compartir también, así que no se preocupen. Pasemos al ejercicio número 2. El ejercicio también lo saqué de las guías que ya mandé. Esta es una onda donde nos muestran dos ejes, el eje Y, que nos muestra en milímetros, y el eje X, que nos muestra en centímetros. ¿Ya? Ojo ahí, ojo. Entonces, el enunciado nos dice que esta onda tiene una frecuencia de 100 Hz. O sea, tiene 100 ciclos por segundo. Y nos piden tres cosas: la amplitud, la longitud
y el periodo. Perfecto, entonces la amplitud de la onda y la longitud son elementos espaciales, o sea, lo obtendremos de la imagen. Partimos. La onda es uniforme, vemos que, ¿a qué me refiero con que sea uniforme? Que todas las crestas y los valles son iguales, ¿ya? Porque la onda, la onda en la naturaleza no tienden a ser así, por si acaso, estudiantes. Las ondas, cuando alguien canta, cuando alguien habla o grita, o se cae algo y genera ruido, por ejemplo, que es una onda, esa onda no es perfectamente uniforme, ¿ya? Idealmente sería lo mejor que fuera uniforme, porque así no nos molestaría, no nos generaría tanto ruido en los oídos, por ejemplo. Pero no. Entonces nosotros tratamos de trabajar con ondas que sean completamente ideales. Y en esto que sea ideal es que sea uniforme. Entonces, yo puedo ocupar cualquier cresta o valle para medir mi amplitud, como lo hicimos en el ejercicio anterior, ya sea una cresta o un valle. Notemos que la cresta llega a 2 y el valle llega a -2. ¿Hay alguna diferencia? No. La amplitud es una longitud, y la longitud es un escalar. ¿Qué me refiero a que sea un escalar en física? En física le llamamos escalar a las dimensiones que no pueden ser negativas. ¿Ya? La longitud es un escalar porque nosotros no recorremos metros negativos, ¿ya? Eh, a diferencia de, por ejemplo, una fuerza, que sí puede ser negativa. ¿Ya? Entonces, cuando aquí nos dice que es -2, simplemente significa que la onda osciló 2 milímetros hacia abajo. Nada más, no significa que es negativa. Entonces yo puedo tomar la forma de medirlo con las crestas o con el valle, y nos damos cuenta que para los dos casos siempre es 2 milímetros. Entonces la amplitud de mi onda es de 2 milímetros. Seguimos entonces. Nos pide la longitud de la onda. En la imagen les muestro las tres formas de calcular la longitud de la onda. ¿Ya? Entonces, como se observa en la imagen, podemos medir la longitud de onda de tres formas diferentes. Distancia entre valles consecutivos, o sea, uno después del otro. Distancia entre crestas consecutivas o distancia entre un nodo y el nodo subsiguiente. ¿Ya? Si tomamos la distancia entre dos valles, como lo muestra la imagen, por ejemplo, por ejemplo, si yo tomara el ejemplo entre dos crestas, ¿ya? Aquí me equivoqué, no es cresta, es valle. Perdón, no es valle, es cresta. Entonces nos fijamos que la primera cresta está en la posición 8 centímetros y la segunda cresta está en la posición 12. Para saber cuál es esta distancia, tenemos que restar esas crestas. Entonces, la longitud de onda, acá me equivoqué, chicos, por si acaso, voy a cambiarlo. No es A, esto es longitud de onda, ¿ya? La longitud de onda está determinada por esta distancia, que va a ser 12 menos 8, y eso nos da 4 centímetros. Si nosotros queremos medir la longitud de onda, recuerden que esto es longitud, yo me equivoqué, esto es A, lo voy a cambiar cuando lo suba. Si queremos hacerlo con los nodos, por ejemplo, nos damos cuenta que este punto está en el nodo en la posición 19 centímetros y este está en los 15 centímetros. Entonces restamos el segundo punto menos el primero y nos va a dar también 4 centímetros. ¿Ya? Finalmente lo podemos ver con los valles realmente, que vemos que uno está en el 2 y otro está en el 6. 6 menos 2 también nos va a dar 4 centímetros. Entonces, para las tres formas que tenemos de cálculo de longitud de onda, nos da el mismo valor, que tiene sentido que sea así. Si no les da lo mismo es porque están midiendo mal, ¿ya? Entonces, el primer valor que obtenemos. O sea, el segundo valor que obtenemos. El tercer valor que nos pide es el periodo del oscilador. Y el periodo, al igual como que la frecuencia, son elementos temporales de la onda. O sea, que son elementos asociados al tiempo. Entonces, si subimos, nos damos cuenta en el enunciado que nos dice que tiene 100 Hz de frecuencia. Entonces, nosotros recordemos que la frecuencia y el periodo están relacionados por esta ecuación, son inversos multiplicativos. ¿Sí? ¿Qué significa que sean inversos multiplicativos? Que si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Ok? Y que se relacionan de esta forma. Entonces, si tengo esta ecuación, yo puedo despejar también el periodo, que nos quedaría así, como 1 partido de la frecuencia. Entonces, 1 partido de 100 Hz,
que también lo podemos expresar como 1 partido 100, que la unidad es 1 sobre segundo. Nos queda 1 dividido 100, que es 0,01, y esta unidad se invierte y nos queda como segundo, ¿ya? No quiero que se confundan con esto, chicos, simplemente quiero mostrarles que las unidades también se tratan como si fueran números, y se conservan. Y es importante mantenerlas porque así sabemos que se está midiendo en segundos. No es lo mismo decir una onda que tiene 1 segundo de periodo a decir 1 hora de periodo, ¿ya? Entonces es importante especificar siempre las unidades, ya sea en sus desarrollos como en ejercicios de práctica. Pasamos entonces al ejercicio 3, que es un ejercicio más relacionado con teoría y aplicación de fórmulas, no tanto de una imagen y obtener valores. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué ocurre con la frecuencia de una onda si se aumenta la longitud de onda? Entonces nos están preguntando qué ocurre con un elemento temporal cuando se altera un elemento eh, espacial. Entonces, para responder esta pregunta, nos vamos a la ecuación, buscamos alguna ecuación que relacione la frecuencia con la longitud de onda. Entonces encontramos que la ecuación de velocidad relaciona la longitud de onda con la frecuencia, multiplicándolas. Entonces, si nosotros mantenemos constante la velocidad, ¿ya? ¿Qué requiere decir esto? Que mantener constante la velocidad de una onda. Las ondas generalmente varían su velocidad cuando cambian de medio. Cuando, por ejemplo, una onda se está transmitiendo a través del aire y pasa al agua, o al revés, o pasa a otro medio como la madera. Pero si a pesar del cambio del medio pudiéramos mantener la velocidad constante, entonces el producto de la significa que el producto de la longitud de onda por la frecuencia también tiene que mantenerse constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, aumento la longitud de onda, o sea, hago más grande esto, si la frecuencia se queda igual, el producto entonces aumenta, porque estoy haciendo uno de los dos factores más grandes. Entonces alteraría la velocidad, aumentaría. Pero como yo digo que la velocidad tiene que mantenerse constante, si yo aumento la longitud, la frecuencia debería disminuir para compensar esta subida y así mantener la velocidad constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la longitud de onda y la frecuencia están relacionados de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento uno, el otro tiene que disminuir para así mantener la velocidad constante, ¿ya? No siempre ocurre esto, entonces es la única forma que podemos enfrentar esta pregunta, que es manteniendo la velocidad constante. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos ver la velocidad como, como por ejemplo la longitud de onda partido el periodo, que es la otra ecuación que tiene, nos daríamos cuenta que si esto se tiene que mantener constante la velocidad, la relación entre la amplitud y el periodo es directamente proporcional. Si una crece, la otra también tiene que crecer para mantener constante, ¿ya? Entonces, ¿qué aprendemos de esta parte? Que si aumenta la longitud de onda, la frecuencia disminuye. Perdón, si aumentamos la longitud de onda, la frecuencia también aumenta y el periodo disminuye. ¿Ok? La segunda pregunta nos dice cuántas oscilaciones por segundo tendrá una onda con una frecuencia de 100 Hz. Entonces nos están dando una onda con una frecuencia. Lo que pregunta claramente esta parte del ejercicio es si sabemos el concepto de frecuencia. Entonces, si nosotros conocemos el concepto de frecuencia, sabríamos que en la definición de frecuencia son ciclos por segundo. Y entendiendo que un ciclo es una oscilación, cuando hablamos de una onda con 10 Hz, hablamos de 10 ciclos por segundo, o sea, 10 oscilaciones por segundo. Entonces, una onda, una frecuencia de 10 Hz, tiene 10 oscilaciones en un periodo de un segundo. Pasamos al ejercicio 4. Una onda se propaga o viaja, que es lo mismo, a una velocidad de 2.5 metros por segundo con un periodo de 0,4 segundos. Calcular longitud. Entonces nos dan un elemento temporal y un elemento que combina el temporal y espacial, que es la velocidad.
y nos piden calcular la longitud. Entonces comenzamos. Tomamos la ecuación de la velocidad, porque nos dan el valor de la velocidad y nos dan el periodo. Entonces tenemos de 3 elementos, tenemos 2 conocidos y podemos despejar así la longitud. Para despejar la longitud de onda pasamos multiplicando para el otro lado el periodo y nos queda velocidad por periodo. La velocidad es 2.5 metros por segundo y el periodo es 0,4 segundos. Notemos que aquí cuando multiplicamos yo les digo que las unidades también se multiplican. Entonces cuando yo multiplico metros partido segundos por segundo, el segundo que está abajo se cancela con el segundo que está arriba, porque están haciendo operaciones inversas. Este segundo está multiplicando y este segundo está dividiendo. Es como multiplicar un número por 4 y después dividirlo por 4. Queda el mismo número, o sea, nos queda metros nomás, se cancelan los segundos. Y tiene sentido porque la longitud de onda, como lo dice su nombre, es una longitud. Tiene que tener unidades de longitud. No tendría sentido que hubiera acá metido un segundo. ¿Ya? Entonces, 2,5 por 0,4 nos da 1 metro de longitud de onda. Si acá inicialmente no nos hubieran dado el periodo y nos hubieran dado la frecuencia, habríamos que tener que ocupar la ecuación de velocidad igual a longitud por frecuencia. Ejercicio 5. La velocidad de propagación de una onda es 750 metros por segundo y su longitud es de 0,025 metros. Calcular frecuencia y periodo. Entonces acá nos están dando como dato la velocidad y un elemento espacial que es la longitud. Nos piden calcular los dos elementos temporales. Entonces del ejercicio anterior sabemos que la velocidad se relaciona con la amplitud, perdón, con la frecuencia y con la longitud de onda con esta ecuación. Como tenemos velocidad y también tenemos longitud de onda, podemos despejar la frecuencia pasando a dividir el lambda, que se le llama a esa letra griega que representa la longitud de onda. Entonces nos queda 750 metros por segundo dividido por 0,025 metros. Esto nos da un valor de 30.000 unidades de 1 partido segundo. 1 partido segundo es la unidad de Hertz, entonces todos son 30.000 Hertz. Que también, otra forma es que ponerle el prefijo acá a la unidad y ponerle kilohertz. Y ese kilo significa que es 1000 veces lo que sale acá, en Hertz. Entonces yo lo puedo decir como 30.000 Hertz o 30 kilohertz. Es para no decir tantas palabras, o sea, es como que yo fuera a comprar 1.3 kilos y dijera 1.300 gramos. Es lo mismo, son equivalencias de unidades. Entonces, una vez que yo obtengo la frecuencia a partir de la longitud de onda y la velocidad, yo ahora puedo calcular el periodo porque sé que son inversos multiplicativos con la frecuencia. Entonces, el periodo va a ser 1 partido la frecuencia, 1 partido 30.000 Hz, eso es igual a 0,0003 periódico, o sea, un 3 que se repite y se repite hasta el infinito. Y eso lo podemos aproximar, o sea, dejarlo a 0,0003 segundos, ¿ya? Que equivalente sería milisegundos. Eso significa que el valor de acá está dividido por 1000 y obtenemos segundos, milisegundos. O sea, es una onda que oscila muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. O sea, si fuera como una cuerda que ustedes estuvieran viendo, la cuerda oscilaría muy rápido. De hecho, ni siquiera serían capaces de ver como las curvas, ni las valle o cresta. Sería como una onda que baila muy rápido, oscila muy rápido. Finalmente, el ejercicio que tomé es el ejercicio de la última guía, que es muy similar a lo que ya hemos hecho, pero como pide más cosas, decidí ocuparlo también. La figura muestra una onda, el perfil de una onda, que se propaga de izquierda a derecha, como dice el enunciado. Nos ponen como referencia estos cuadritos que tienen de 2 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho. Y nos dicen que todo esto, la onda lo hace en 9 segundos, ¿ya?
sea, no nos están dando específicamente la frecuencia, no nos están dando específicamente el periodo, no nos están dando específicamente la amplitud ni longitud, nada. ¿Ya? Nos dan como referencia las longitudes de estos rectangulitos chiquititos, las dimensiones, y que todo esto lo hace en 9 segundos. Por eso lo elegí, porque es algo que nos da poco y nos pide harto. Entonces, que sería como un ejercicio tipo prueba este, por si acaso, chicas, chicos. Entonces, lo primero que me preguntan es la amplitud de la onda. La amplitud la puedo obtener como la distancia de la línea de equilibrio a una cresta o un valle. Ya, sabemos que esta flecha está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Rectángulos, en verdad, no son cuadritos, porque tienen diferentes dimensiones. Y nos dicen que esto correspondería a la altura, ¿cierto?, de los rectángulos, que es alto 2 centímetros. Entonces, finalmente, los 7 rectángulos por 2 centímetros, que equivale cada rectángulo, nos da un total de 14 centímetros, que sería la amplitud de nuestra onda. También podemos medir acá, que acá también tendremos 7 cuadritos, y nos daría lo mismo 14 centímetros de amplitud. Después nos pide la longitud de la onda. La longitud de la onda, como mencioné en el ejercicio anterior, se puede tomar de varias formas, 3 específicamente. Yo decidí medirlas con los nodos, tomando un nodo y el nodo subsiguiente. Entonces, para ahora, tenemos que medir, contar cuántos cuadritos hay dentro de esta longitud. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos. Para esto ocuparemos el ancho de cada rectángulo. Digo cuadrito y me equivoco, son rectángulos. Cada ancho es de 3 centímetros. Y como son 12, 12 por 3 nos da una longitud de onda de 36 centímetros. ¿Ya? Después nos preguntan cuál es el periodo de la onda. Recordemos que llamamos periodo a lo que demora una onda en hacer esto. Eso, un ciclo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es notar que todo esto se demora 9 segundos. Y nosotros necesitamos saber cuánto demora un ciclo, o sea, esto. O esto, que es lo mismo, pero más a la derecha. Entonces, para saber esto, dividimos nuestra onda en nodo, nodo, cresta, nodo, valle, nodo, cresta, ¿ya? Entonces lo dividimos de esta forma. Y al dividirlo nos damos cuenta que salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes iguales. ¿A qué me refiero con partes iguales? La distancia de este punto a este punto es la misma que este a ese y la de todos. O sea, estos rectángulos como que se ven acá tienen el mismo ancho. Entonces vemos que estas 9 partes se demoran 9 segundos. Eso quiere decir que cada rectángulo de estos se demora 1 segundo. Y así, cuando sumamos los 9, obtenemos los 9 segundos. ¿Cómo lo vemos entonces? La onda se demora 1 segundo en ir desde acá hasta acá. Otro segundo en ir hasta acá, otro segundo acá y acá y acá, y ahí recorremos los 9 segundos. Entonces, una vez que ya sabemos que cada parte representa 1 segundo, tomamos entonces lo que representa una oscilación o un ciclo, que es solamente esto, por eso que no hay otra línea acá ni más allá. Entonces tenemos que acá hay un rectángulo, o sea, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ya. Acá tengo otro error, porque les pido disculpas, porque aquí dice que son 5 partes, y acá son 4. ¿Ya? Aquí, entonces, sería 1 segundo, 2, 3, 4 segundos. ¿Ok? Entonces, mi periodo serían 4 segundos. ¿Ya? Voy a corregirlo al tiro, de hecho, porque lo tengo acá. Voy a aprovechar de corregir la respuesta de acá, que me di cuenta que también estaba mala, que era
que esto no es amplitud, sino que es longitud de onda, y que además esto no da 5, sino que da 4, porque son 4 partes las que componen la longitud de onda, o el ciclo, o la oscilación. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el periodo calculado, podemos obtener entonces la frecuencia porque son inversos multiplicativos. ¿Ya? Entonces, acá nos daría 1 partido 4, y eso sería 0,25 Hz. La rapidez de la onda, entonces, tendría que ocuparse con frecuencia o con periodo. Yo decidí ocupar frecuencia, pero si usted ocupa periodo, debería, o sea, tiene que dar lo mismo, no que debería, tiene que dar lo mismo. Entonces, cuando yo multiplico 36 por 0,25, nos da en verdad 9 centímetros por segundo. De forma tal que esta onda recorre 9 centímetros en cada segundo. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos bien, ¿qué significa? Como yo tomo la longitud de onda, y la longitud de onda es esta sobre la línea de equilibrio, lo que significa que la onda tenga una velocidad de 9 centímetros por segundo es que la onda, desde acá hasta acá, por ejemplo, que son, no nos dicen acá cuántos son en centímetros. Ya, lo que nos dice es que va a viajar desde acá hasta acá, si es que llegara a ser 1 centímetro. De hecho, sí podemos saber específicamente cuánto es esto, miren. Si lo pensamos bien, si sabemos que esto se demora 1 segundo, eh, y sabemos que la velocidad es 9 centímetros por segundo, significa que esto es 9 centímetros. Porque nos dio que la velocidad es 9 centímetros por segundo. Quiere decir que recorre 9 centímetros en 1 segundo. Y también sabíamos que esto lo hacía en 1 segundo, puesto que lo dividimos. Entonces esto mide 9 centímetros. La distancia entre este y este. Por eso que cuando medimos 9, 9, 9 y 9, nos da 36, que es la longitud de onda. Perfecto. Entonces, finalmente nos pide si esa onda se propagara durante 10 segundos. ¿Qué distancia recorrería? Entonces, yo tengo la definición de velocidad, que es distancia partida en tiempo. Si yo, a partir de esa ecuación, paso multiplicando el tiempo a la velocidad, puedo despejar la distancia. ¿Qué quiere decir? Tú me das una velocidad de algo, me das el tiempo que estás midiendo, y yo te puedo decir cuánta distancia recorrió a esa velocidad durante ese tiempo. Entonces, si la velocidad, que no era de 7.2, que estaba mal, era de 9, esto quiere decir que recorre 9 centímetros en 1 segundo. Entonces, la multiplicación entre 9 y 10 nos daría 90 centímetros de longitud que recorre en esos 10 segundos. Les quería también compartir mi mail para que me envíen sus dudas. Es Jorge Curten. A ver. Disculpe, me parece que no me acuerdo de mis correos. Ya, es Jorge Curten @ colegiosanfernando.cl. Chiquillos, chiquillas, espero que con este video haya podido resolver algunas dudas que me llegaron al correo, que les sigo pidiendo yo, por favor, que me manden sus dudas. Necesito saber cómo están avanzando en esto, y espero que con este video hayan sabido un poco más cómo resolver estos ejercicios. Ya, la idea es que estos ejercicios estén resueltos ya, o en última instancia lo resuelvan esta semana.
porque nosotros seguiremos avanzando a través del teletrabajo y es importante que nadie quede atrás ni con dudas. Entonces, espero que me manden todas sus dudas y que ojalá a todos les pueda llegar esta información. Yo no tengo claro si todos tienen internet, yo no tengo claro si todos tienen computador o cuánto acceso tienen a él en tiempo. Así que les pido por favor que sean, que colaboren con el profesor y con sus compañeros y transmitiendo esta información. Si usted se dio cuenta que ya se subió esto en alguna parte, compártalo con sus compañeros y compañeras, por favor, ¿ya? Yo, por mi parte, me comprometo a responder cualquier duda que me manden al correo de lo antes posible, ¿ya? Así que espero que les vaya bien y espero sus dudas. Eso, que les vaya bien. Chao.